Ya listo. Acá nos habíamos quedado, ¿verdad? Bueno, habíamos mencionado que las tres fases del examen completo de orina y mencionábamos entonces que la recolección de muestras es tan sencilla, desde una micción espontánea, en el caso de adultos utilizamos por ejemplo estas copitas recolectoras de 100 ml, en el caso de niños neonatos vamos a utilizar una bolsita adhesiva en región perianal. En algunas situaciones muy particulares, pues va a ser necesario realizar un sondaje vesical, de repente cuando hay retención urinaria, se forma globo vesical y vamos a tener que hacer un drenaje y recolección de la orina. Para esto es uno de los métodos recomendados porque obviamente es bastante serio el procedimiento. Y en casos excepcionales, pues se va a realizar una punción suprapúbica y esta siempre va a estar a cargo pues del profesional médico. Asimismo, no solamente trabajamos con orina de micción espontánea, de una recolección, la primera orina de la mañana, sino también en algunas ocasiones es necesario que recolectemos muestra de 24 horas. Esto generalmente lo vamos a solicitar cuando queremos evaluar función renal, queremos calcular una depuración de creatinina, queremos calcular de repente la presencia de calcio en orina de 24 horas para algunas patologías determinadas. Para esto tenemos que dar instrucciones claras a nuestros pacientes, que generalmente en el laboratorio pues tenemos algunos instructivos sencillos que el paciente se lleva a la casa para que sepa cómo realizar su colección de muestra. Este tipo de colección es un poco, cada vez se utiliza menos porque es bastante engorroso por el paciente. Recordemos que pues la primera orina se va a descartar y a partir de ese momento se comienza a colectar todas las micciones hasta cumplir las 24 horas y la última orina se colecta, se cierra el frasco e inmediatamente se tiene que entregar en el laboratorio. Es muy importante también utilizar el frasco, el envase que te da el laboratorio. Muchas veces llega el paciente con su botella de Inca Kola de 2 litros y te he traído mi muestra de orina, pero en ese caso, señor, de repente ni siquiera ha lavado bien el frasco, el envase, y puede alterar algunos parámetros que vamos a medir luego en esa muestra. Por eso siempre es importante utilizar el material que nos da el laboratorio. La manipulación de la muestra ya una vez que es recolectada es muy importante de tomar en consideración. ¿Por qué? Porque van a haber cambios en la composición de la orina que no solamente se van a dar in vivo en el paciente, sino también una vez que la tenemos en el frasco. Entonces es muy importante que una vez obtenida la muestra, esta sea entregada con prontitud al laboratorio, porque esta debe ser evaluada, debe pasar a proceso dentro de las 2 primeras horas después de haber sido colectada. ¿Por qué? Si es que pasa mucho más tiempo, vamos a ver que se van a presentar algunos cambios en algunas determinaciones o parámetros, y para evitar que se dé esta alteración, vamos a poder refrigerarla, con lo que vamos a poder evitar y prolongar un poquito ese tiempo. Sin embargo, el tiempo de corte siempre es 2 horas para iniciar el procesamiento de las muestras. ¿Qué cambios, por ejemplo, puedo encontrar en una orina que no ha sido conservada adecuadamente? Por ejemplo, el color puede verse oscurecido, ¿qué? Porque hay una oxidación o reducción de algunos metabolitos. Por ejemplo, el caso de si es que hay presencia de glucosa en la muestra de orina, si dejo pasar mucho tiempo, pues va a haber glucólisis, puede haber incluso, si es que hay presencia de bacterias, estas pueden haber utilizado la glucosa presente. En el caso de si es que hubiera habido presencia de cetonas, estas de repente ya no las voy a encontrar porque se han volatilizado. En el caso de bilirrubina, como es fotosensible, vamos a ver que ante la exposición a la luz, pues puede haber una fotooxidación. Asimismo, la presencia de bacterias, puede haber un sobrecrecimiento bacteriano. Y en la presencia de algunas estructuras importantes para diagnóstico, como son los leucocitos, eritrocitos, incluso podríamos ver que estas son desintegradas y ya no las vamos a encontrar presentes cuando después vamos a hacer nuestra evaluación microscópica. Entonces, en el examen físico que habíamos mencionado, el color, el aspecto, la turbidez, la presencia de espuma, tenemos que, en cuanto a color, vamos a tener un sinfín de variaciones. Muchos de nosotros debemos haber notado que si ingerimos de repente beterraga, vamos a obtener un cambio en la coloración de nuestra orina. Si es que hemos tomado Pyridium, que es un
antiinflamatorio de vía urinaria, también va a ocurrir un cambio de coloración en la orina. Asimismo, si es que hacemos mucha actividad física y no hemos tomado, no nos hemos hidratado lo suficiente, pues también vamos a encontrar una orina de un color más oscuro. Y básicamente, pues me va a hablar de cómo están las funciones metabólicas en nuestro cuerpo. Habíamos mencionado, de acuerdo a la hidratación, en un día de verano, donde no hemos tenido nada de tiempo, hemos estado en el hospital, caminando, trabajando, corriendo, y no hemos tomado ni una gota de agua, al final del día, ¿cómo estará nuestra orina? Pues muy concentrada. En cambio, en un día donde me he hidratado suficiente, donde me he sobrehidratado, como en una kermés de la Facultad de la Medicina, pues voy a encontrar una muestra de orina muy diluida. Por ejemplo, tenemos cómo asociamos algunos colores, los pigmentos, los colores, amarillo oscuro con una muestra muy concentrada, después de una actividad física extenuante. Suele ser también una característica de la primera orina de la mañana. En el caso de pigmento anaranjado, esta coloración que podríamos encontrar puede asociarse a la presencia de algunos pigmentos, ya sea como de bilirrubina, la fenazopiridina, que es lo que le mencionaba, el piridium. La nitrofurantoína es un antibiótico muy utilizado también, suele teñir la coloración de la orina. En el caso de una orina incolora, por ejemplo, cuando hay consumo reciente de líquido, pueden haber colores tan raros como una orina color verdosa, que a veces es usual encontrar ustedes de repente lo van a notar cuando estén haciendo su rotación en un pabellón de medicina interna, algunos pacientes de larga data, portadores de sonda vesical con una bolsita colectora, podríamos estar observando alguna pigmentación medio verdosa, como la de la fotito. Podríamos sacarle a simple vista, podría haber una infección por pseudomonas. Hay algunos pigmentos utilizados para algunos procedimientos en imágenes que podrían también ocasionarme algunas coloraciones azul verdosas. Dentro de la gama de los rosas y rojos, pues básicamente si encontramos una orina teñida en rosa, pues vamos a sospechar la presencia de eritrocitos. Para esto lo vamos a confirmar luego con los métodos microscópicos y con los bioquímicos. Puede verse no solo la presencia del eritrocito, la estructura, sino también la presencia del pigmento, la hemoglobina. Puede ser la presencia también de mioglobina cuando hay daño muscular. En algunas enfermedades como las porfirias podemos encontrar la presencia de porfirinas. Habíamos mencionado la beterraga, que suele teñir la orina también hacia ese color, la rifampicina, este fármaco utilizado para el tratamiento de TB, o puede deberse también a una contaminación por células de periodo menstrual. Luego tenemos algunas oscuras, en color marrón o negro, que generalmente muchas de estas son patológicas, pues muy patológicas, y se van a asociar a enfermedades de metabolismo de los aminoácidos. Podemos tener alteraciones a nivel de la melanina, de ácido homogentístico, algunas drogas. En cuanto al olor, es también característico, todos nosotros sabemos cómo es que huele una orina de un paciente sano. Es un olor sui generis, que es apenas perceptible. Sin embargo, cuando encontramos algunas alteraciones, como por ejemplo un olor fétido, un olor amoniacal, me va a indicar que hay sobrecrecimiento bacteriano. ¿Cómo podemos tratar de asociar un olor fétido amoniacal? Por ejemplo, un baño público, un baño de concierto, suelen tener esta característica. Otro olor que se describe con mucha frecuencia en la literatura es el olor a manzana, es un olor algo frutado, que generalmente se asocia a la presencia de cetos, y pues luego vamos a ver en qué diagnóstico solemos encontrar este olor en la orina frutado. El olor a moho, olor a rancio, olor a repollo, se debe también pues, a algunos errores congénitos del metabolismo, como puede ser la fenilcetonuria, una tirosinemia o una malabsorción de orina. En cuanto al aspecto y transparencia, es fácilmente de evaluar, simplemente colocamos un texto con letras y vamos a evaluar cuánto de ese texto voy a poder leer a través de la muestra de orina.
Podemos tener varias clasificaciones, desde una orina límpida, donde no observo partículas, como en el primer caso, o una orina lechosa, donde incluso se pueden formar hasta coágulos. Causas asociadas pues a la presencia de turbidez en la muestra, algunas no patológicas como simples como la presencia de talco, algunas medios de contraste, puede haber contaminación, algunos cristales, pero sí vamos a prestar mucha atención y vamos a ponernos más alertas si es que esta turbidez pues se va a deber a la presencia de eritrocitos, a la presencia de leucocitos, levaduras o alguna otra estructura que podría correlacionar con algún diagnóstico de fondo en nuestros pacientes. Habíamos mencionado que una de las características físicas que se evaluaba en la antigüedad y que permanece hasta la fecha es la presencia de espuma. Y es muy frecuente también que el mismo paciente refiera, sí doctor, sí doctora, cuando he notado que cuando micciono, pues la orina queda con espuma y que permanece mucho rato. Esto lo vamos a confirmar en el laboratorio. Al obtener la muestra, la vamos a someter a agitación y si la espuma permanece por más de 30 segundos, ya podríamos estar sospechando la presencia de albuminuria. Si esta espuma, a su vez, se pigmenta de un color amarillento o verdoso o anaranjado, pues podríamos estar diciendo que no solamente hay presencia también de pigmento de bilirrubina. En cuanto al examen químico, por ejemplo, acá vemos en el gráfico, esta es la tira reactiva para examen completo de orina, que tiene diferentes parámetros y es muy sencillo para trabajar. Vamos a ver que el principio es un papel reactivo, que tiene pues la determinación, ya sea el parámetro o el reactivo para glucosa, para proteínas, para hemoglobina, que voy a querer estudiar, y cada una de estas almohadillas es una prueba diferente, ¿no? Por ejemplo, cetonas, densidad, pH, proteínas, nitritos. Es muy sencillo, vamos a tener que alicuotar la muestra de orina en un tubo de vidrio, vamos a sumergir durante 3 segundos la tira reactiva, luego secamos el excedente y vamos a confirmar o comparar los cambios de color de las almohadillas con los parámetros que muestra el envase. Y de acuerdo a eso vamos a poder interpretar presencia, ausencia e incluso en algunos de los parámetros cantidades estimadas. Por ejemplo, acá tenemos los diferentes parámetros, podemos medir leucocitos, tenemos que a partir de entre 5 a 15 glóbulos por microlitro es que ya recién voy a poder encontrar una variación en la coloración de leucocitos. Podemos evaluar también nitritos, urobilinógeno, proteínas, el pH, la presencia de sangre, pero asociada al pigmento de hemoglobina, de gravedad específica, cetonas, bilirrubina y glucosa. Hay un parámetro que es muy importante de mencionar y que lo traen ya las tiras reactivas actuales, que es la presencia del ácido ascórbico. ¿Por qué es importante saber si es que hay presencia de ácido ascórbico? ¿Por qué? Porque esta molécula va a interferir con algunas reacciones importantes de oxidación, bloqueándome la interpretación correcta, ocasionando falsos negativos en la interpretación del parámetro de sangre y de glucosa. Este es un equipo de mediana resolución, es un equipo semiautomatizado donde se trabaja de tira en tira, e incluso por una estimación colorimétrica nos puede dar los resultados de una transferencia directa al sistema. De hecho, hay plataformas mucho más sofisticadas que seguro se van a revisar con más detalle en la práctica. Sin embargo, esta funciona muy bien para laboratorios de pequeña o mediana complejidad. Vamos a ver dentro de los parámetros bioquímicos, habíamos mencionado el pH que puede ir en rangos de normalidad entre 4.5 a 8. Tenemos que es frecuente encontrar una dieta elevada en proteínas, vamos a encontrar una harina ácida, pacientes con acidosis metabólica, obviamente, la orina va a ser ácida, y también después de un ayuno nocturno, la primera orina de la mañana suele ser ácida.
Por el contrario, una orina alcalina vamos a encontrarla después de las comidas, en los casos de alcalosis metabólica, o puede deberse también al tratamiento farmacológico. ¿Qué es lo que sucede? Hay algunos cristales, como por ejemplo la cistinuria o los cristales de ácido úrico. Para el tratamiento debemos alcalinizar la orina, para así reducir el riesgo de litiasis. Entonces va a ser muy importante poder medir el valor de pH en estos pacientes, porque de esta forma voy a poder evaluar si efectivamente el tratamiento que estoy dando, ya sea con bicarbonato o con citrato sódico, pues está haciendo efecto. De lo contrario, debería ajustar la dosis. Habíamos mencionado la orina ácida en una dieta rica en proteínas. Es un hallazgo importante que algunas infecciones urinarias asociadas a E. coli, a Escherichia coli, se ha encontrado que predominantemente persiste la característica de una orina ácida, a diferencia de infecciones asociadas a gérmenes que desdoblan la urea, como es el Proteus y la Pseudomonas, donde se encuentra frecuentemente asociados a orinas alcalinas. Luego tenemos la medición y la determinación de la densidad específica, que esta puede tener un amplio rango de variación y que básicamente me va a interesar y me va a indicar la concentración de partículas disueltas en la orina. Y que en su mayor parte, pues, ¿cuáles van a ser? La urea y el cloruro de sodio. Para eso podemos utilizar desde métodos artesanales clásicos como el urinómetro, que es un densímetro de inmersión, o podemos utilizar algunos otros como el refractómetro, que me va a permitir medir a través de un índice de refracción. Por ejemplo, tenemos el sistema donde colocamos una muestrita, una gotita, y simplemente por transmisión de la luz solar vamos a ver en cuanto a la presencia de moléculas en la muestra, vamos a obtener el nivel de la densidad en la orina. Entonces la densidad va a depender del número, del tamaño y del peso de los solutos presentes en la muestra. Mencionamos que principalmente tenemos la urea, tenemos el cloruro, tenemos el sodio, no olvidarnos de la creatinina, la glucosa, fosfatos, ácido úrico, y me va a evaluar si es que el riñón pues está trabajando correctamente, regulando el equilibrio de los líquidos y también con un estado de hidratación corporal. Generalmente las muestras de la mañana suelen ser un poquito más densas, ¿no? Hasta con valores por encima de 1020, si es que hay restricción hídrica, un esfuerzo físico incrementado, podemos ver que estos valores se incrementan. En cuanto a la evaluación de las proteínas, tenemos que la excreción de las proteínas es en cantidades bien pequeñas, que debe ser menor a 10 miligramos por decilitro en todo el día. Y estas proteínas de bajo peso molecular del suero pueden ser también proteínas producidas en el tracto genitourinario, como proteínas de Tans-Horford, que son aquellas que estas proteínas que van a recubrir todo el tracto genitourinario. Tenemos la presencia de células epiteliales, leucocitos, secreción prostática, seminal y vaginal. Entonces, en algunos casos, cuando vamos a encontrar la determinación de proteínas positiva, pues vamos a tener que asociar si es efectivamente a proteínas de alto peso como la albúmina, o de repente es una interferencia por algunas otras proteínas de bajo peso molecular en el suero, o por aquellas producidas en el tracto genitourinario. Clásicamente, en algunas emergencias ginecobstétricas se trabaja con la prueba de precipitación de ácido sulfosalicílico. Este reactivo va a permitir que a simple vista uno pueda trabajar una muestra de orina, colocamos algunas gotas de reactivo y vamos a observar cómo se forma una turbidez. Y de acuerdo al grado de turbidez podríamos estimar también el rango de proteínas que se está perdiendo. Esto yo lo he visto trabajar, por ejemplo, en el Hospital San Bartolomé, en la emergencia ginecobstétrica, donde tienes a la paciente, o sea, le haces el examen ahí, al costado de la paciente, y que es muy útil, sobre todo para cuando llega con algunas complicaciones, con edemas, estoy sospechando que hay un alto riesgo obstétrico, por ahí que algún cuadro hipertensivo, y puede ayudarnos pues para tomar decisiones de una manera muy rápida. Existen causas prerrenales, ya sea una hemólisis intravascular, reactantes de fase aguda, un mieloma múltiple.
En el caso de causa renal, pues puede darse una deshidratación, a causas como hipertensión, a agentes tóxicos, nefropatías diabéticas principalmente, algunos trastornos tubulares como infecciones virales, y en las causas postrenales puede verse a la presencia pues de estructuras asociadas a infecciones, a lesiones, a contaminación menstrual, ya sea presencia de espermatozoides, líquido prostático o alguna secreción. La valoración de glucosa es otro de los parámetros muy importantes en el estudio del examen completo de orina, y esto tenemos que tenerlo súper claro porque va a ser dependiente de 3 factores. 1, de la concentración de glucosa en sangre. 2, de la velocidad en que se da la filtración glomerular. Y 3, del grado de reabsorción tubular. Si estos 3 factores funcionan de manera normal, la cantidad que voy a perder en la orina va a ser tan mínima que ni siquiera se va a poder detectar en el laboratorio. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Cuando supero esta concentración de glucosa en sangre, siendo mi valor, mi umbral renal de glucosa, el valor de 180, vamos a superar la capacidad de reabsorción tubular. Entonces voy a comenzar a encontrar moléculas de glucosa en la orina. Y es muy importante, pues obviamente esto me va a traducir que de repente estoy frente a un paciente diabético descompensado. Pueden haber algunas otras causas menos frecuentes, como una pancreatitis, un hipertiroidismo, de repente diabetes gestacional, hasta en el propio embarazo. La presencia de cetonas como producto intermedio del metabolismo de las grasas, pues nos va a indicar que mi cuerpo, mi organismo, está utilizando las grasas en vez de estar utilizando la glucosa como fuente de energía. ¿Y esto debido a qué? A que no hay insulina suficiente. El 78% de las cetonas corresponden al ácido 3-hidroxibutírico, seguido del ácido acetoacético y de la acetona. Vamos a tener que en algunos casos, por presencia de algunos fármacos, esta determinación de cetonas podría estar dándome un falso positivo. Por ejemplo, ante la presencia ante aquellos pacientes que podrían estar tomando captopril, unas dosis plenas, o levodopa, podrían estar interfiriendo con la determinación de cetonas. Recordar que no solamente la presencia de cetonas pues la vamos a asociar a una diabetes mellitus, también tenemos otra presencia de cetonuria de origen no diabético, como sucede en el embarazo, en pacientes con hiperemesis, aquellos pacientes donde tienen ayunos prolongados, carencias alimenticias, donde hay vómitos acetonémicos, y donde tenemos también alteraciones congénitas del metabolismo. En cuanto a la determinación de bilirrubina, acá es otro concepto muy importante. ¿Qué bilirrubina es la que va a aparecer en la orina? ¿La conjugada o la no conjugada? La conjugada. ¿Por qué? Y esta va de la mano, pues, con aquellas patologías asociadas a ictericia obstructiva, donde hay daño hepático, pueden haber algunas lesiones neoplásicas, pero que generalmente van a ocasionar una lesión obstructiva. Recordamos entonces que la bilirrubina no conjugada o indirecta no aparece en la orina. Luego tenemos el pigmento de urobilinógeno, que es un producto formado de la acción de bacterias sobre la bilirrubina. Vamos a encontrarla aumentada en algunas patologías como anemias hemolíticas, colangitis, cirrosis. Pero acá tenemos que hacer unidad con la determinación de bilirrubina y las diferentes patologías asociadas. Por ejemplo, básicamente mi paciente va a cursar ictérico, pero yo no voy a saber si es de origen obstructivo, es de origen hemolítico o es de origen hepatocelular. En el caso de origen hemolítico, vamos a tener que, pues no voy a tener bilirrubina en orina. ¿Por qué? Porque cuando se inicia el hematíe, lo que libero es bilirrubina indirecta. Entonces eso no va a aparecer en la orina, pero sí voy a tener la presencia de bilirrubina indirecta elevada en sangre y la presencia pues de urobilinógeno en orina. Urobilinógeno más no bilirrubina. Y voy a tener unas heces de color marrón oscuro. En el caso de una ictericia obstructiva, por el contrario, ¿qué es lo que voy a tener incrementado? La bilirrubina directa o conjugada. Entonces, esta sí va a aparecer en la orina y me va a teñir la pigmentación de las heces, pues por el contrario van a ser alcohólicas, ausentes.
Luego la presencia del parámetro de sangre, pues podemos tener que las causas de hematuria pueden ser a todo nivel de la vía urinaria. Tenemos desde procesos como glomerulonefritis, tumores renales, litiasis renales, pielonefritis, pueden ocasionar y cursar hematuria, tumores uretrales, cálculos uretrales, cáncer de vejiga, una cistitis, un cálculo vesical y hasta una hiperplasia prostática benigna puede ocasionar hematuria. El cambio de color es franco, así que la evaluación física es bastante evidente. En la evaluación pues macroscópica no va a haber duda, pero sin embargo voy a tener yo que saber, ¿se debe a la presencia de realmente hematíes o se debe a la presencia de pigmento? Para eso tenemos que valorar y hacer una comparación entre el sedimento y el sobrenadante. ¿Qué es lo que sucede? Y cuando voy a colocar mi tira reactiva, pues me va a marcar pigmento de hemoglobina o pigmento de miolobina. Entonces yo tengo que diferenciar si es que es la presencia de células. Para eso someto a centrifugación y lo que se va a formar es un botón. Si se forma un botón es porque es presencia de células, de hematíes. Y vemos cómo el sobrenadante se aclara. Entonces en este caso no es presencia de pigmento. En cambio, si vemos que el sobrenadante permanece teñido, es porque hay presencia de hemoglobinuria, mioglobinuria o algún otro pigmento presente. Ya habíamos mencionado que las causas de hematuria son de diferente ubicación o localización, se pueden encontrar también en algunos traumatismos, cuando hay un exceso en anticoagulantes, actividad física extenuante. En el caso de la hemoglobinuria, tenemos lo que es anemias hemolíticas, quemaduras graves, reacciones transfusionales. Mioglobinuria, cuando es un proceso después de unas convulsiones o un traumatismo muscular, actividad física intensa. En cuanto a la presencia de nitritos, sabemos que hay bacterias que son capaces de reducir los nitratos a nitritos. Entonces, si encontramos este parámetro positivo, quiere decir de manera directa que existen bacterias. Y generalmente la bacteria más asociada es la E. coli. Es importante valorar la presencia de nitritos para ver si estamos frente a un cuadro de una cistitis, podría estar complicada o no complicada, una pielonefritis, para evaluar también la presencia de la antibiótico-terapia, si es que la continuamos, la reevaluamos, para monitorizar pacientes con alto riesgo de desarrollo de infecciones urinarias. Tenemos entonces que hay indicadores del estado de riñones y vías urinarias. Ya habíamos mencionado las características físicas de color, transparencia, olor, espuma, los parámetros principales que hemos mencionado, como la presencia de sangre, proteínas, nitritos. Un parámetro adicional es la esterasa leucocitaria que aparece en alguna de las tiras reactivas y que básicamente, como es un metabolismo de degradación del propio leucocito ante la presencia bacteriana, también es bastante, me hace mucha correlación con una presencia bacteriana en la orina. Asimismo, tenemos aquellos indicadores que más se van a asociar a lo que es la evaluación metabólica del organismo. Para esto tenemos los marcadores como glucosa, bilirrubinas, hemoglobinas, proteínas, los pigmentos, el equilibrio ácido-base, el pH. Y entonces vemos que no solamente vamos a evaluar integridad de la vía, sino también asociamos lo que es las patologías metabólicas. En el examen microscópico vamos a poder evaluar y complementar todos los hallazgos de la parte física y química. Tenemos que, si es que encontramos una alteración en el color, pues si es que encuentro una orina de color rojizo, me va a llamar la atención y voy a pensar que es presencia de sangre, entonces lo que yo espero encontrar al microscopio es la presencia de hematíes. Por ejemplo, vamos a evaluar la presencia de cilindros también eritrocitarios, la presencia si es que encuentro nitritos positivos, lo que voy a esperar encontrar al microscopio, pues va a ser la presencia de bacterias, la presencia de leucocitos. Asimismo, si es que hay presencia de esterasa leucocitaria, voy a esperar encontrar leucocitos en cantidad incrementada. Si es que he encontrado en la parte bioquímica la presencia de glucosa, pues debería pensar que es un paciente de repente diabético, de larga data, complicado, donde podría incluso también encontrar la presencia de algunos contaminantes como las levaduras.
El procedimiento es bastante sencillo, ya teníamos nuestro tubo de vidrio donde habíamos alicotado un poco de la muestra de orina, lo vamos a someter a centrifugación a 2000 revoluciones por minuto, 10 minutitos, y luego vamos a evaluar al microscopio 20 microlitros en un portaobjeto, colocamos su curva de objeto y al microscopio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar células, cilindros, cristales y microorganismos. Dentro de las células, pues tenemos las células hemáticas, de los hematíes, leucocitos, algunas células endógenas propias del tejido, ya sea del epitelio tubular, de transición, escamoso, células neoplásicas incluso, o algunas otras estructuras como espermatozoides, células vaginales, células prostáticas. Tenemos que el tamaño, por ejemplo, estas son las células que vamos a poder encontrar, el tamaño va a variar ampliamente. Tenemos que el hematíe es la estructura más pequeñita que vamos a poder observar al microscopio en una muestra de orina, siendo la célula escamosa la más grande y que es bastante llamativa. Tenemos que luego del hematíe, el leucocito le va a seguir en tamaño, pero la diferencia es justamente las características en el contenido, en el reborde, y el tamaño aproximado de un leucocito es de 10 micras. Luego en tamaño vamos a tener las células tubulares, las células transicionales, las células prostáticas, un enterocito y un adipocito como para comparar. Estas son las células de epitelio escamoso que son bastante llamativas cuando las veamos al microscopio. Son grandes, aplanadas, pueden tener este diámetro variable. El núcleo es bastante pequeñito. Acá el núcleo es bastante pequeñito. Es una cromatina bastante densa con la membrana nuclear intacta y básicamente nos va a indicar si es una muestra colectada de una manera correcta, si es que encontramos cantidad de células escamosas en la muestra, incluso podría indicarnos que debemos solicitar una nueva muestra porque obviamente va a impedir evaluar si es que existe la presencia de otras estructuras. En cuanto a las células del epitelio de transición, estas pues para poder ubicarlas, incluso vamos a tener que recurrir a una tinción especial como de rojo neutro. Estas van a proceder de vejiga y tienen un diámetro algo mayor a los leucocitos, tienen una forma de perita, a veces con alguna prolongación, y tienen el núcleo más grande, esa es la característica. Y generalmente se asocian a la presencia de una exfoliación anormal, ¿no?, en el tejido vesical. Luego tenemos las células de epitelio tubular renal, que es de vías mucho más altas, son algo similar al tamaño de los leucocitos, 1 a 3 en comparación. Van a proceder desde el uréter, las que proceden del uréter tienen un núcleo pequeñito, como estas de acá, mientras que las renales tienen un núcleo de mayor tamaño. Luego tenemos los eritrocitos, que es una de las estructuras muy importantes que vamos a tratar de identificar. Y es bastante fácil al microscopio porque tiene esta imagen de disco bicóncavo que cuando uno juega con el micrométrico rápidamente hay una birefrencia, forman estos discos, forman como unas donas. Y otro hallazgo importante es que si encontramos eritrocitos dismórficos, que son estos de acá, que parecen como unos timoncitos, que lo que me va a indicar básicamente es que este paciente está cursando con una hemorragia glomerular. Y estos hallazgos pues son de impacto porque nos va a permitir, si es que son un hallazgo en un paciente asintomático, nos va a permitir tomar algunas estrategias terapéuticas de una manera temprana. Estos hematíes dismórficos ya los podemos haber encontrado en glomerulopatías de origen sistémico, ya sea una nefropatía diabética, nefropatía hipertensiva, gotosa, incluso glomerulopatías nefrológicas como la enfermedad de cambios mínimos, alguna proliferativa mesangial, focal o segmentaria, que podrían aparecer simplemente como hallazgos en una evaluación convencional de rutina. Luego, los hematíes isomórficos, básicamente los vamos a encontrar en procesos infecciosos, en aquellos donde haya sangrado de vía urinaria, puede verse tumores o la presencia de algunas malformaciones congénitas.
La presencia de leucocitos, bueno, por lo general ya hemos visto en el otro cuadro, en la otra lámina, tiene este contenido granular, es de un tamaño algo mayor que el hematite, tiene un ligero tono gris. La gran mayoría de leucocitos que voy a encontrar en la orina pues son neutrófilos, no se maten tratando de buscar, este es un linfocito, este es un eosinófilo, no, la gran mayoría pues son neutrófilos. Y hay que tomar en consideración que pues estas células van a poder cambiar de tamaño de acuerdo a las características de la orina. Si es que estamos en una orina hipertónica, esta se va a encoger, y por el contrario se puede hinchar y llegar a alisar si estamos en una orina alcalina o hipotónica. Algunas causas de leucocituria tenemos clásicamente las causas inflamatorias, infecciosas, algunas patologías de órganos próximos, como incluso puede ser una apendicitis. Por fármacos se ha reportado la presencia de leucocitos en orina, la presencia de neoplasias también puede generar presencia de leucocitos. En cuanto a la evaluación de cilindros en el sedimento, esta evaluación es bastante difícil y ya que la debe hacer ojos entrenados, porque estas estructuras son tan transparentes que uno tiene que tener muy buen ojo, tiene que jugar mucho con el micrométrico, porque si se dan cuenta es como si fuera una tirita de vinifan que está flotando en un líquido, o sea, es bien difícil de ver. Tenemos diferentes tipos, tenemos cilindros hialinos, hemáticos, leucocitarios, cereos. Los cilindros hialinos son los más frecuentes y son los que están formados pues por la proteína de Tan-Horfal, que es aquella que recubre los glomérulos. Esta va a estar gelificada, son semitransparentes, incoloros, tienen lados paralelos y generalmente la vamos a encontrar reportada en los casos de ejercicio físico intenso, la fiebre o en la insuficiencia cardíaca congestiva. Un cilindro granuloso, vemos la diferencia, es un cilindro hialino, pero que va a tener contenido proteico a lo largo del cilindro, que le va a dar una pigmentación algo grisácea, y vamos a encontrarlos en casos de intoxicación por plomo, en pielonefritis. Los cilindros eritrocitarios van de la mano con una glomerulonefritis y es como un cilindro hialino, pero que va a tener en su interior eritrocitos. El leucocitario es como un cilindro hialino, pero que va a tener leucocitos, y eso lo voy a asociar a pielonefritis. El cilindro serio, por el contrario, me va a indicar que hay una degeneración celular, que hay una falta de excreción de los cilindros. Es un cilindro hialino viejo, con invaginaciones internas, con muescas, fragmentado, y que generalmente lo asociamos a la insuficiencia renal crónica. Luego tenemos los cristales, que vamos a tener una amplia gama de cristales que podemos evaluar en la muestra de orina. Incluso algunos van a aparecer dependiendo del pH de la muestra. Por ejemplo, en pH ácido tenemos el oxalato de calcio, que tiene esta forma de sobre o de pirámide vista desde arriba. Tenemos el oxalato de calcio, que son unas agujas gruesas. Tenemos el urato y el de ácido úrico, uratos amorfos, que son como una arenilla, y esto hay que prestarle atención a esta, que generalmente vamos a tener que utilizar la pigmentación de KOH para poder evidenciarlo con más facilidad. Luego tenemos el de ácido úrico, que tiene esta forma de rosetas clásicas. En pH alcalino tenemos el fosfato amorfo, que a diferencia del urato amorfo, en la visualización pues es ninguna, las dos se ven como si fueran arenillas. Lo único que va a variar es la determinación del pH de la orina para poder darle el nombre. Tenemos el fosfato triple, que aparece con sobre, y tenemos el fosfato cálcico, que son también agujas gruesas. La presencia de carbonatos de calcio, que son levemente café, parecen unas mancuernas. Y en el caso de urato de amonio, son algunos con proyecciones y similares a los del carbonato de calcio en las cristalurias alcalinas. Otros cristales de cistina, que tienen forma hexagonal, de tirosina, que parecen unos erizos, agujas muy finitas,
bonitas. Y la diferencia entre el urato y fosfato amorfo es básicamente el pH de la muestra. Acá algunos otros cristales y asociaciones de acuerdo al pH de la orina, asociados a metabolitos y algunos fármacos. Entonces, por ejemplo, esta es una muestra de orina donde vamos a encontrar leucocitos, vemos estas células que tienen un contenido granular, esos son los leucos, tenemos unas estructuras pequeñas, transparentes, con yemas, que son las levaduras, y las pseudohifas, que también me indicarían un proceso crónico en el paciente. Incluso puedo tener como hallazgo la presencia de algunos parásitos, como la tricomonas, que vendría a ser una enfermedad de transmisión sexual, pero que podría ser un hallazgo a encontrar en la muestra de orina. ¿Cómo es que ustedes van a recibir un resultado de muestra de orina? Pues básicamente va a tener estos parámetros que ya hemos mencionado. Mínimo deberían tener estos: el color, el aspecto, el pH, la densidad, la presencia de albúmina o proteínas, la presencia de glucosa, los cuerpos cetónicos, urobilinógeno, bilirrubina. Por ejemplo, acá menciona que tiene 3 cruces de hemoglobina. Ya nosotros podríamos estar deduciendo qué le podría estar pasando a este paciente. Presencia de nitritos, positivo. Esterasa leucocitaria también positiva. Entonces, ¿qué le encontraron al microscopio? Encontraron células epiteliales de 5 a 10, no era muy incrementado. Encontraron leucocitos, más de 100. Lo asociamos a la presencia de nitritos. La presencia de hematíes también de 20 a 25, cuando el recuento mínimo es de 0 a 1. Y encima sí lograron ver gérmenes al microscopio. Entonces, esta muestra, así haya ingresado al laboratorio solo para un examen completo de orina, pero si yo sé que es de un pacientito de 1 año y que está tan fea, de manera automática en algunos laboratorios se le implementa el estudio urocultivo, porque va a ser muy importante no solamente quedarnos con la idea de que, oye, es posible que haya gérmenes en esta muestra, mira, está con un fuerte componente inflamatorio porque hay leucocitos, hay hematíes, y quedarnos con la duda y luego y luego demorarnos más para pedir una nueva muestra para el urocultivo. Lo ideal es que esta misma muestra pase inmediatamente al área de microbiología. Y es así que se avisa, por ejemplo, es lo que nosotros hacemos en el laboratorio, avisamos a emergencia. Generalmente estas muestras bien feitas vienen de emergencia, le avisamos y le decimos, por si acaso, esta muestra está patológica, la estamos ingresando a cultivo. Ok, entonces ya el médico tiene la opción de ir iniciando alguna terapia y al cabo de 3 días, como máximo, pues ya tenemos un reporte completo con el agente bacteriano hallado y asociado a un antibiograma que complementaría y podría llegar a modificar o reafirmar el tratamiento antibiótico que se instauró en emergencia. Y así no perdemos tiempo, porque si fuera un bebito muy pequeño con alguna comorbilidad, o si fuera un abuelito que está ya muy deteriorado en su salud, pues podríamos estar tomando medidas tempranas para evitar que esto termine en desenlaces mucho más complicados. Muy bien. Y ahora sí, me quedé cansada. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? Nada, se quedaron dormidos. No, todo ok, doctora. Todo ok. A ver, voy a tratar de compartir con ustedes el PPT. Pero creo que, a ver, Doctora, para generar el enlace ¿sí? para que los demás alumnos puedan verlo, se Ajá. tendría que hacer directamente desde su aula virtual. En la parte en la cual aparece la clase, en la que lo configuran ustedes, ahí aparece la hora, la duración, y al costado hay como 3 puntitos. Ahí dice generar link. A ver. A ver, voy a proyectar la pantalla de acá para que ustedes me vayan guiando.
¿Esta la ven? No, Ay, no. ¿Qué? Me dice que mi sesión expiró. No. y ahora sí. Ahora sí. ¿Sí se ve? Ya, a ver. Académico. Actual.